1822 a 1867, la segunda etapa, que va de 1869 en adelante. A ver, aquí ya me está permitiendo, déjame ver esta parte. ¿Dónde? La ventana. Aquí está. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Ok. Bueno, entonces hablábamos de estas tres partes. Su servidor, Héctor Manuel Icaza, y la doctora María Eugenia Reyes Jaramillo son los que vamos a estar participando. Como tenemos poco tiempo, nos vamos a ir un poco rápido en esta situación. Decíamos estas tres partes, es pasado, presente y futuro. Entonces, en el pasado hablamos de la primera etapa, de 1822 a 1867, en la segunda etapa del México independiente, 1868 a 1900, y una tercera etapa del México moderno, de 1901 al año 2000. Obviamente no vamos a leer todo lo que viene aquí en cada uno de los espacios, simplemente decirles que ha habido hitos o fechas específicas en donde empezamos a ver a lo largo de la historia que se habla en nuestro país de la educación física. Y el primero de estos hitos fue en el año de 1822, una vez concluido el movimiento de independencia. Al año siguiente, el gobierno de México, el gobierno independiente, abre a la escuela lancasteriana que venía de Europa para que se hiciera cargo de la educación en nuestro país, en tanto se organizaban aquí de otra forma. Y es esta escuela lancasteriana la primera que nos hace referencia a algunas cuestiones relativas a la educación física, y que por esta razón nosotros le pusimos también como subtítulo 201 años de educación física en México. Y lo que decía la escuela lancasteriana era que el juego usado con moderación contribuye a poner en acción los nervios y activar sus fuerzas al paso que sirven a su diversión. Después, muchos otros autores, muchos otros personajes de la política mexicana, algunos como responsables de la Secretaría de Instrucción Pública o en otros cargos, empezaron a hablar sobre el tema de la educación física, como en el caso de Manuel Baranda en 1844. En 1857 se realiza un congreso constituyente donde ya se habla de la educación física en esos mismos términos, como pueden ustedes ver allí mismo. Pasamos a la siguiente. En el año 1861 se inician las leyes de reforma con Juárez, y también se habla nuevamente ya de la educación física. Lo mismo sucede en el año de 1867 dentro de lo que es la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, donde se mencionaba que se debería considerar la enseñanza de los ejercicios gimnásticos, el canto, la música y el baile. Entonces, todas estas son referencias a cómo en diferentes momentos, en diferentes fechas, la educación física está presente dentro de lo que es el sistema educativo mexicano. Lo mismo sucede en 1869 con la Ley Orgánica de Instrucción Pública, y aquí ya entramos a esta segunda etapa del pasado que estamos manejando, y hablaba también en los planes de estudio de la educación física. En el año 1870 se empieza a hablar de una nueva teoría pedagógica, en donde este personaje, Antonio P. Castilla, revisa los métodos didácticos y empieza a hablar de otro tema también muy importante para nuestro país, que es el concepto de educación integral. Hasta antes de Antonio P. Castilla se hablaba de instrucción y no se hablaba de educación. Después empezó un debate que más adelante se va a reforzar, y empezamos a hablar ya de educación integral, donde la educación física ya es una dimensión de esta educación integral. Otro aspecto importante es la creación de las escuelas normales, aunque revisando otros documentos, ya desde el año de 1833 se habían creado las primeras escuelas normales en nuestro país. En el año de 1873, otro personaje muy importante que fue ministro de Instrucción Pública, José Díaz Covarrubias, nos habla de la necesidad de incluir la enseñanza de los ejercicios gimnásticos y mejorar las condiciones higiénicas de los edificios escolares.
Y esto se va a ver reforzado un poquito más adelante con lo siguiente. En 1880 se empieza a manejar una reforma pedagógica en donde tienen un papel central estos dos personajes que son Enrique Lauscher y Enrique Rebsamen, que vamos a tratar un poquito más adelante. Para el año de 1882, el secretario de Instrucción Pública y Justicia, Joaquín Baranda, promovió lo que se conoció con el nombre del Congreso Higiénico Pedagógico, que fue un congreso, uno de los más importantes que hubo en el siglo XIX, en donde en su contenido 5 se habla de la distribución de los trabajos diarios escolares y de los ejercicios físicos. Y esto va a tener repercusión unos años más adelante. Mientras tanto, en 1884, Manuel Flores publica un libro que se tituló Elementos de la Pedagogía, en donde maneja un capítulo completo para hablar de la educación física. Como les decía hace rato, Enrique Rebsamen es uno de los personajes más importantes dentro de nuestro campo, ya que en el año de 1885, dentro de lo que fue la Escuela Modelo de Orizaba, este personaje funda lo que es la Academia Normal para el Perfeccionamiento para profesores de educación física. Y dentro de ese perfeccionamiento se incluía una temática que ellos denominaban la dietética pedagógica y que es lo que hoy conocemos como educación física. Y aquí pudiéramos nosotros hacer este señalamiento de que es precisamente dentro de esa escuela modelo de Orizaba, en la Academia Normal, vendría a ser la primera escuela formadora que tuvimos en México de especialistas en educación física. Por eso aquí nosotros marcábamos, subrayando, para el perfeccionamiento para los profesores en educación física. Es decir, los que estaban en la escuela modelo de Orizaba se estaban formando como profesores normalistas y dentro de estos, esta primera escuela para educación física en particular. En ese año del 85, el doctor Luis Pérez escribe un libro denominado Tratado Elemental de Pedagogía, en donde por primera vez en México se habla ya del concepto de cultura física. Dice, la gimnasia no solo tiene por objeto la cultura física, sino que solo es fructuosa la cultura espiritual si el cuerpo está sano y vigoroso. Prácticamente como la famosa frase de Juvenal de mente sana en cuerpo sano. Para el año 1886, Carlos Carrillo, otro gran pedagogo mexicano, escribe el artículo denominado Gimnasia en las escuelas primarias. Como vemos, se empiezan a publicar ya muchos documentos y se empieza a formalizar y a sistematizar de una manera muy importante lo que es la enseñanza de la educación física. Al año siguiente, en el 87, Manuel Flores escribe una nueva versión de su libro, al cual titula Tratado Elemental de Pedagogía, donde también aborda el tema de la educación física. Estos 2 años que vamos a mencionar a continuación representan un hito muy importante dentro del campo de la educación en nuestro país y particularmente para nosotros en la educación física. En el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública que se realizó en el año de 1899, empezó en diciembre y terminó en marzo de 1890, este congreso, por la importancia que tuvo, se le denominó Congreso Constituyente de la Enseñanza. Fue tal el éxito que se tuvo y que se presentaron grandes resolutivos en materia de educación física y en otras materias, que para el siguiente año, igual con la modalidad de hacerlo de un año para otro, a fines del 90 y principios del 91, se realizó el segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública, donde se continuaron los trabajos del primer congreso y se reafirman y amplían los resolutivos referidos a la educación física que tenían que ver con la forma de la enseñanza de los ejercicios físicos que enseñaban en las escuelas de párvulos, en la primaria, en la secundaria, etc. Para el año de 1896 se creó la Dirección General de Instrucción Primaria y dentro de esta, ojo aquí muy importante, se forman los primeros inspectores técnicos de los ejercicios físicos en México, que vendría siendo el antecedente directo de lo que hoy conocemos como los supervisores de educación física. Vean en qué año, 1896, los primeros inspectores técnicos de los ejercicios físicos. En esta segunda etapa todavía, que abarca hasta 1900, llegamos a precisamente este año de 1900, en donde se publica en la revista México Intelectual
que el profesor Leopoldo Kiel hace una publicación que se tituló Medios de que dispone la educación para la escuela, para la educación física. Este profesor fue enviado a Europa, a Berlín, a París, a Londres, a hacer sus estudios y que a partir de esto trajo estas informaciones a nuestro país y también es el primero del que se tiene noticia, del que hemos podido encontrar, que se forma en el extranjero para mejorar la educación física de nuestro país. Bueno, hasta aquí termina la segunda etapa y como hemos podido apreciar, yo quiero aquí señalar esto, que durante el siglo XIX fue de suma importancia para el desarrollo de la educación física nacional y como pudieron ustedes notar, fueron muchas las aportaciones que permitieron formar o sentar unas sólidas bases para el siguiente siglo, que es el que vamos a ver en esta tercera etapa. Y empezamos con este personaje, que es Manuel Velázquez, quien es enviado también al extranjero, a Suecia, Boston, Alemania y Francia, por Justo Sierra, para que estudiara el tema de la educación física, al igual que lo hizo Leopoldo Kiel. Y él estudió, se especializó en este tema de la gimnasia escolar, en sus métodos y sus prácticas. A él también se le conoce como el primer profesor de educación física de México. Y bueno, pues así es como se le conoce. En el año de 1904, en un informe que presentó el presidente Porfirio Díaz, se señala que no se ha descuidado ni podía descuidarse la educación física y el plan provee a ella instituyendo una serie gradual que va desde los ejercicios puramente gimnásticos hasta los militares y el manejo de armas. Entonces, como vemos, todos estos antecedentes nos han servido para esta tercera etapa del pasado, que comprende del 1901 al 2000. Y aquí pasamos a uno de los otros hitos enormes de la educación física, que fue la creación de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia en el año de 1907, y que fue dirigida por el campeón mundial de florete, Luciano Meriñac. En 1910 se crea el Consejo Superior de Educación Pública, en donde se formula un plan general de educación física para todos los grados de enseñanza. Y además en el 14 se crea la primera Inspección General de Educación Física. Y si vemos, bueno, pues esto es, se vio interrumpido o no se desarrolló más allá, porque precisamente durante este periodo, entre 1910 y 1917, pues se da el movimiento de la Revolución Mexicana. Aún así, en el año de 1917, Venustiano Carranza establece que se reconoce a la educación física como base inseparable de la llamada educación integral. Nuevamente, se insiste en este tema. Para 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y dentro de esta la Dirección de Ejercicios y Deporte Escolar, que vendría siendo alguno de los antecedentes de la Dirección General de Educación Física. En 1922, un año después, se crea la Dirección de Cultura Física. En 1923, el antecedente ya concreto de la Dirección General de Educación Física, que duró más de 60 años en nuestro país y que lamentablemente desapareció. Para el año 1923 se crea la segunda escuela formadora, gracias a la iniciativa del profesor José F. Peralta, quien estudió en Estados Unidos en la Universidad de Springfield y a la cual denominó la Escuela Elemental de Educación Física. En 1900 desaparece la Escuela Elemental en el 26, para el 27 se funda una nueva escuela que pasa a depender de la universidad y por lo tanto se conoció con el nombre de Escuela Universitaria de Educación Física. Para 1932 se crea un organismo muy importante que fue el Consejo Nacional de Cultura Física. Como ya habíamos dicho, desde el siglo pasado ya se hablaba de cultura física, no solamente de educación física. En el año de 1933 es nombrado jefe del Departamento Autónomo de Educación Física el general Tirso Hernández, que como dato curioso fue egresado de la primera escuela de educación física, que era la Escuela Magistral de Gimnasia, que se fundó en 1907. Y él en ese año del 36 crea lo que se conoce como la ENEF, que es la Escuela Normal de Educación Física, a la cual se le atribuye ser la primera escuela, pero como vimos, pues en realidad fue la cuarta. Y esta escuela se creó
se estableció, en el Deportivo Venustiano Carranza, donde estuvo hasta el año de 1960. Para 1942, la Escuela Normal de Educación Física pasa a depender del Ejército y se le cambió el nombre por de Escuela Premilitar de Educación Física. Y ya para el año de 1949, después de concluida la Segunda Guerra Mundial, vuelve la Escuela de Educación Física a depender de la Secretaría de Educación Pública y toma el nombre de Escuela Nacional de Educación Física. Y este nombre lo conservó hasta el año de 1976. Para el año 1960 se traslada, como ya les mencionaba, la escuela que estaba en el Venustiano Carranza a la Ciudad Deportiva, gracias a la gestión del profesor César Moreno, quien posteriormente fue subdirector y director de la Escuela de Educación Física. En 1960 ya existen diferentes escuelas formadoras de profesores de educación física en el país, siendo algunas de ellas las de Veracruz, la de Puebla y la de Chihuahua. Y además, para esas fechas ya también ya habían publicado varios programas de educación física, como el ejemplo que tenemos ahí a la izquierda, que es un programa de educación física que se publicó en 1931, y el de la derecha, que es un programa de educación física que se publicó por ahí de los años 70. En 1975 sucede un nuevo hito en este proceso de la educación física nacional, donde a través de la gestión de la licenciada Ofelia Telles de Gómez Leal, se realiza o se celebra el Seminario Nacional para la Formación de Profesores de Educación Física, que como anécdota se cuenta que estando en el desfile del 20 de noviembre, la licenciada Ofelia Telles, al lado del licenciado Luis Echeverría, que era el presidente de la República, ella le hace el comentario, por cuando iba pasando el contingente de la Escuela de Educación Física, que era necesario crear una licenciatura en Educación Física. Y entonces el presidente le dice, pues tráigame el proyecto y lo vemos. Y por esas razones que se realizó este seminario nacional, donde con el trabajo conjunto de muchas escuelas del país, se elaboró el proyecto de la licenciatura en Educación Física, el cual fue aprobado en 1976 a través del Acuerdo 11.140. Para 1978, ya pasando de escuela normal, donde se entraba con secundaria, a licenciatura en Educación Física, donde ya se pedía como requisito de ingreso la preparatoria, se hace esta licenciatura, y en el año 78 se cambia, por lo tanto, la denominación de Escuela Nacional a Escuela Superior de Educación Física, que lleva hasta la actualidad. En 1982 se cambia ese primer plan de estudios de la licenciatura en Educación Física por uno nuevo, y en 1994 desaparece la Dirección General de Educación Física a nivel nacional, y esto representa también una situación muy fuerte para la educación física, puesto que se pierde el liderazgo que se tenía en cuanto a las políticas públicas que emanaban de esta Dirección General de Educación Física para todo el país. Pasamos al siguiente periodo, que es el presente, donde nosotros lo ubicamos del 2001 al 2023. En el 2002 se hace un cambio del plan de estudios de todas las escuelas normales de educación, incluida la Escuela Superior de Educación Física, en la Ciudad de México y en todo el país. En el 2006, como consecuencia de esto, hay cambios de planes y programas de estudio para la educación básica, particularmente para educación física, para secundaria, y en el 2008 para primaria, y nunca se hizo para preescolar. Posteriormente, en el año 2011, se da un cambio de planes y programas de estudio para la educación, que tuvo muy poquito tiempo de vigencia, y después, en el año 2013, el último reducto que quedaba de la educación física, que era la Dirección General de Educación Física de la Ciudad de México, también desaparece por cuestiones de carácter político. Siguen haciéndose cambios en los planes y programas de estudio, y en el 2016 hay un cambio, pero finalmente no fue aceptado, y para el 2017 se da un nuevo cambio que todos conocimos ahora como el plan de estudios por aprendizajes clave.
en este mismo presente, en el año 2022, es decir, estamos hablando aquí del 2007 al 2022, 5 años después, con el cambio de administración pública, se crea la nueva escuela mexicana y consecuentemente se empiezan a gestar los nuevos planes y programas de estudio en donde se supone se incluye la educación física. Pues estos planes y programas de estudio se publican en el 2022 y con relación a la educación física, solamente en este año 2023 se publicó un anexo que se denominó Educación Física en el marco de la nueva escuela mexicana, aunque realmente no es un programa de educación física, es un documento anexo que da algunas orientaciones, pero pues no es nada comparado con los anteriores programas que se tenían. Y pasamos a la parte final, en donde la doctora Jaramillo va a tener una participación preponderante. Previo a esto, pues estamos utilizando este cuadro del doctor Alfonso Espinal, que publicó en el 2019, perdón, donde se aprecian los diferentes enfoques que ha tenido la educación física. Lo maneja desde 1940, aunque ya sabemos que desde 1822 hasta el 2017 y con los cambios que ya mencionamos en este 2022. Esta tercera etapa es el futuro, es a partir del 2024. ¿Por qué decimos que a partir del 2024? Bueno, porque finalmente hasta el día de hoy no se ha podido consolidar un programa de educación física en este ciclo escolar y lo que se venía trabajando hasta el anterior ciclo escolar del aprendizaje es clave, hoy en día empezamos con una nueva forma de educación física, pero que todavía tiene muchos asegúnes. Entonces encontramos que llevamos 201 años de historia y hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde queremos llevar a la educación física en México? Y utilizamos esta imagen que es muy representativa porque estamos viendo una forma muy moderna de cómo lograr que la gente haga actividad física, haga ejercicio físico y aquí, bueno, lo está haciendo a través de una realidad virtual y de algunos aparatos o equipos que son muy llamativos. Y a partir de esto aparece una serie de retos y desafíos para la educación física mexicana. Y nosotros planteamos estos 4 a reserva de los que va a presentar ahorita la maestra Jaramillo. Nuestro desafío es revalorizar y rescatar a la educación física del estado de postración en que se encuentra, y eso, bueno, cada quien lo puede ir valorando de manera diferente. Para algunos quizás se encuentre en un muy buen lugar, pero el sentir general, según lo hemos podido captar, es de que no es la mejor época de la educación física en nuestro país. Otro de los desafíos es recuperar al órgano rector a nivel nacional, que perdimos ya desde hace rato y que ha dejado en la indefensión a los docentes de educación física y que hemos perdido, por lo tanto, un organismo que lidere o que maneje toda la política educativa en materia de educación física. Un reto que encontramos también es que necesitamos reencauzar los programas de educación física. ¿Qué queremos con estos nuevos programas de educación física lograr? ¿Hacia dónde los queremos llevar? Y quizás el mayor reto sea el que nosotros consideramos aquí, el de rescatar a la niñez y juventud mexicanas del grave problema del sedentarismo en que nos encontramos y de las terribles consecuencias o el impacto negativo tanto en la salud como en la economía nacional. Aquí aparecen algunas de las fuentes de información y consulta. Esta parte, voy a cerrar tantito voy a dejar de compartir para abrir la otra presentación. Voy a ponerla, hice algunos Adelante, doctor. adelante, doctora María Eugenia. Bueno, miren, voy a tratar de ser breve. Veo que, pues claro, los tiempos se nos van agotando, pero me parece muy importante porque es relevante acotar los elementos históricos que dan pauta y que dan cauce a un escenario de formación que da identidad a un docente, que da construcción académica, teórica, metodológica,
epistémica, desde las miradas de las diversas debates de las pedagogías corporales, de los diversos planteamientos que se construyeron en diversas partes del mundo, entre ellos Europa, en una mirada higienista, en una mirada, pues, de salud higiénica, militar, educativa y todas estas cosas, psicocinética, incluso en el territorio de la Francia recuperadora del terreno de lo humano desde un punto de vista o desde un punto de vista humanista. Entonces, estos elementos históricos lo que pretenden es, pues precisamente estructurar lo que hace falta para que pensemos en una educación física que se vaya recuperando desde un orden de integración. Ojo, ahí yo creo que aquí hace falta mucha investigación y mucha colaboración de los que nos toca estar en los escenarios de formación y que de alguna manera, pues, los profesores de grupo ahí también tienen un papel fundamental, ¿no? ¿Por qué considerar a la sesión de educación física como un espacio que contribuye a la formación integral, como lo ha venido diciendo el doctor Icaza? Y bueno, ya hemos desencadenado en algunos otros momentos la discusión de qué estamos llamando integral. Y bueno, no se trata solamente del dualismo cuerpo-mente. Yo creo que hay discusiones mucho más eh, precisas de pensar dónde queda la parte del cuerpo y dónde queda la parte de la mente o del intelecto o de la cognición. Pero sí es bien importante que entendamos que aún en los procesos de formación integral hay diversas posturas. Una de las que más ha preponderado en el terreno de la educación es la de Delors, que desde 1970 en un proyecto que se llamó La Educación del Ser, se fue discutiendo los elementos que harían o darían pauta a la formación integral. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Hay que pensar en el cuerpo, la sensibilidad, la inteligencia, la espiritualidad, el sentido estético y la responsabilidad individual. Ahí hay 6 dimensiones y con otros teóricos como Rincón, pues le van incluyendo la mirada sociopolítica. Entonces, no es cualquier cosa hablar de formación integral, porque hay veces se dice el concepto, pero no se dice hacia dónde estamos refiriendo la integralidad. Y lógicamente, pues es irle advirtiendo a la educación física esta riqueza que tiene en sus funciones, ¿no? Si no le establecemos, si le recuperamos, si le abonamos a este territorio, pobremente nos vamos a mirar como académicos de este gran territorio que es la educación física. Y es una herramienta para el terreno del conocimiento, de la comunicación, de la mirada estética expresiva, del aspecto fisiológico, anatómico, funcional, del aspecto catártico, de expresión de toda esa emocionalidad, de la competición, de la salud, del aspecto de la apreciación y lógicamente una mirada compensatoria a diferentes aspectos donde la parte motriz también tiene lugar y el movimiento. Lógicamente ha habido grandes discusiones para dónde orientar la educación física y creo de alguna forma es que nos va haciendo falta hacer estos anclajes. Podemos mirar al menos 3, ver a la educación física en un sentido donde la corporeidad, corporalidad y este sentido del cuerpo, no desde un punto de vista de fisicalidad, sino desde un punto de vista fenomenológico, cognitivo, corporizado, en donde es una mirada muy profunda de lo que significa ser y estar en el mundo y constituirse como un ser que se integra comprendiendo la realidad que vive. ¿No? Entonces ahí hay grandes escenarios de discusión que vale mucho la pena seguir trabajando porque estamos pensando en ese gran claustro que encierra toda una perfección de identidad, como lo llama ahora Nazaret Castellanos, una neurocientífica, donde todo está conectado, donde nada es casual en la relación de lo que vamos sintiendo, pensando, mirando, observando, reconfigurando en esta realidad que cada uno estamos involucrados. Y miren, en el territorio, lo había dicho en algunos otros escenarios y lo voy a seguir insistiendo,
La educación física es un elemento fundamental para ir recuperando estos aspectos que se han dejado atrás, que son las virtudes humanas, y que de alguna manera estas cosas no son tratadas en los currículums académicos de ninguna institución. Nos vamos a la condición de los valores, pero no a las virtudes históricas que han venido sellando el proceso de la formación humana. El otro tratamiento que puede haber es la educación física y la cultura, siempre pensando que en el territorio de lo cultural está pensando en todos esos momentos significativos de la reconstrucción de la historia de cada sujeto y de la modificación de su entorno. Lógicamente ahí hay grandes estudiosos en Europa, sobre todo, y Estados Unidos también, que han demostrado este tema fundamental de qué sucede cuando un sujeto se mueve y hace actividad física. Y un estudio que quiero resaltar por el tema de lo que presenta como la reconfiguración de los procesos de pensamiento, es este tema de secretar esta sustancia que se llama iricina, y que han demostrado actualmente que es un elemento que se secreta únicamente al realizar actividad física, junto con la proteína FNBC5, que es una proteína que ayuda a establecer los procesos de memorización, recuerdo y creatividad. No es cualquier cosa, maestros, y eso es lo que tenemos que ir abonando. La educación física desde un punto de vista comunitario, pero no desde discursos banales de resistencia social, sino como un proceso de reorientación donde las comunidades de aprendizaje son multidisciplinares, son colaboradoras y son copartícipes de verdaderos proyectos de transformación. No es una discusión bizarra de la reconstrucción sociológica freiriana, es un planteamiento de reconfiguración de los escenarios en donde se vive. Finalmente, yo creo que hay que volver la mirada a la educación física por los grandes territorios que están deteriorando el tema de los sujetos, su emocionalidad, su conducta, su salud mental y sobre todo también estos aspectos físicos. Un elemento que han discutido muchos países latinoamericanos es este tema de los niños no quieren moverse. Si los niños no quieren moverse, si antes eran proclives a moverse, hoy estamos viendo que hay una reducción de movilidad de los niños, no solo de los adultos, y esto se vuelve un referente riesgoso. ¿Qué tenemos que pensar profesores, maestros, educadores físicos, entrenadores, pedagogos, científicos del deporte? Tenemos que pensar que esta motricidad pobre hay que rescatarla. Presento algunos datos que vale la pena definir. 6 de cada 10 mexicanos son sedentarios, ya lo había dicho el doctor Icaza, pero ahora con datos. Hay una mala técnica de las carreras, los sujetos nos movemos mal y nos lesionamos. ¿Cómo no? 64% de la población activa físicamente realiza deporte y ejercicio en lugares públicos ajenos a ninguna supervisión. Solo el 33% más o menos de la población que anda haciendo deporte se instala en algunas instancias privadas donde hay algún asesoramiento. Lógicamente, las capacidades condicionales y coordinativas se ven afectadas. Un dato importante, la Organización Mundial de la Salud afirma que entre el 60 y el 85% de las personas del mundo son sedentarias. ¿Qué pasa con México? 53.3% de los mexicanos mayores de 18 años somos sedentarios. Nuestra poca movilidad y desarrollo de lo que sería una actividad y ejercicio físico, pues nos tiene en estas condiciones, ¿no? El 58.6% de los adolescentes y finalmente, fíjense, 28.6 millones de mexicanos tienen problemas nutricionales. Lógicamente, los índices de masa corporal pues están por los suelos. Enfermedades metabólicas, si ustedes revisan los esquemas en salud, van a encontrar datos verdaderamente dramáticos. 70% de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso, dislipidemia y tabaquismo. 15 millones de mexicanos tienen algún trastorno mental, o tenemos.
el tema de los procesos degenerativos del pie plano por múltiples causas, problemas posturales, y que ya de alguna manera se ha venido reconociendo que la relación postura-cognición es una vinculación indisoluble. Hoy se reconoce fundamentalmente que muchas de las lesiones que tiene la población es gracias a tener malas posturas, que se cansan y se lesionan. ¿Cómo marcar? Y lo dejo abierto y lo dejo vacío, creo que es un tema que al doctor Icaza le ha venido gustando. ¿Cuáles son los avances de la neurociencia que abonan al territorio de los educadores físicos y que nos permiten reconfigurar nuevos programas y verdaderamente establecer escenarios para la formación? Mire, me gustaría comentar algo que me parece fundamental. Tenemos que pensar en comunidades donde se piense seriamente en proponer un campo formativo que recupere específicamente la educación física, la recreación, la vida saludable, el bienestar, el florecimiento humano. Esto es urgente, que haya una propuesta nacional de un campo formativo que se abone, que no sean 4 campos formativos, que sean 5, y que no sea la educación física un accesorio, por 2 motivos. Tienen los recursos humanos, se están formando los intelectuales que saben trabajar la educación física, y aparte, con todos estos datos que acabo de mencionar, la salud pública está en una gran desventaja. Esto que implica un gasto económico terrorífico del pueblo de México para poner todos sus impuestos en los territorios de salud, no en los territorios de la prevención, no en el territorio del acondicionamiento físico de escuelas para que tengan mejores espacios, patios, gimnasios, recursos deportivos donde puedan los jóvenes realizar actividad física segura. No solo hay que realizar actividad física, hay que trabajar actividad física segura con profesionales que sepan orientarlo. Y de alguna forma también me gustaría concluir en este tema de la investigación. Sí creo que es bien importante que todos los profesionales que estamos implicados en sostener una realidad como la que tenemos, nos vinculemos en escenarios de investigación, hagamos proyectos, pedagogos, cientistas del deporte, educadores físicos, y verdaderamente le entremos a posiciones serias epistémicas de lo que sería la recuperación de la actividad física, del ejercicio físico, auspiciados y sostenidos en la educación física. Creo que eso es fundamental. Lógicamente, yo lo sé, no es sencillo problematizar del codo a codo y con otros profesionales que en algún momento nos vemos como enemigos. No somos enemigos, somos aliados. Y hoy tenemos que ver a la educación física así, en territorios de alianza, de comunidad, de pertinencia, de asertividad, no solo en el terreno de trabajar, sino de producir conocimiento que nos sea útiles a todos. Voy a pensar siempre, y lo digo categóricamente, hay que seguir planteando en todos los escenarios la posibilidad de hacer planteamientos muy claros, proyectos muy concretos sobre esto que significa la educación física en población infantil, sobre todo en esta población vulnerable. ¿Por qué la infancia es una población sumamente vulnerable? Acuérdense, de los 0 a los 7 años se construyen los espacios cognitivos que permiten a los sujetos redefinir sus identidades. La adolescencia es otra etapa fundamental. Si no aprovechamos esos espacios de los 0 a los 7 años, son etapas perdidas, son etapas que después no pueden ser compensatorias, ¿no? Es muy importante. Y creo que finalmente, si no vemos los problemas de salud que tiene México y nosotros nos apuntamos, ¿no? Nosotros somos los idóneos para trabajar esos espacios, pues creo que nadie lo va a hacer. Somos nosotros los que tenemos que ir a tocar la puerta a la subsecretaría, ir con propuestas muy claras y decirle a todos lo que tenemos pensado para este gremio, no solo en una condición de organización institucional, sino en una condición de propuesta académica. Tenemos muchos teóricos, tenemos muchos documentos que pueden ir sosteniendo la Carta Internacional de la Educación Física, las orientaciones mundiales para el trabajo de los educadores físicos que han decantado la UNESCO.
y todos estos documentos que sostienen la relevancia de la educación física, hay que presentarlo. Hay que posibilitar todos estos espacios de encuentro que vayan cerrando las brechas de incertidumbre, de complejidad y de cansancio, que es una de las teorías que se vienen trabajando de las nuevas teorías sociológicas del coreano, que va explicando que la sociedad está cansada, la sociedad está quemada, y este tema del burnout, unido con todo este desgaste corporal, fisiológico, anatómico que tenemos los mexicanos, vale la pena reconfigurar desde otro lugar. Les agradezco muchísimo la posibilidad de plantear estas ideas y reflexiones, y estoy a sus órdenes para que sigamos discutiendo y proponiendo cosas para este escenario que yo creo que es fundamental en México. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos a Dulce Mendoza, Jorge Espinosa, al doctor López, de sus comentarios a la Educación Física de Michoacán, de los comentarios que nos han hecho por Facebook, y pues abrimos un espacio, aunque sea muy breve, para si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, pues adelante. ¿Alguien por ahí? Mientras se animan, aprovechamos para decirles, hace un par de días estuvimos en la Universidad del Fútbol, donde se creó la Red Nacional de Investigación en Educación Física, Deporte y Recreación, y creo que es ahorita una de las instituciones que le dedican muchísimos recursos, infinidad de recursos, como nunca había visto en ninguna otra universidad, al campo de la educación física y el deporte, a tal grado de que, bueno, ahorita tienen ellos en sus instalaciones hasta un hospital con un robot que hace operaciones de rodilla para los futbolistas, instalaciones, y esa red que están creando a nivel internacional también es lo que estamos haciendo, necesitando. Así como en el Consejo Mexicano de Educación Física hay otra red que se está formando de educación física, como bien dice la doctora Maru, necesitamos unir esos esfuerzos para poder hacer esta serie de trabajos. Se ha intentado presentar algunas propuestas a este gobierno, lamentablemente pues no hay apertura para esto, pero sí necesitamos estar preparados para el gobierno que ya dentro de poco vamos a tener con este cambio de sexenio. ¿Algún comentario por ahí? Nuestra doctora Bene, el maestro supervisor, Iván, alguien de los que nos están viendo ahorita que quieran comentar alguna cosa. Bueno, pues parece... A ver, adelante. Sí, muy buenas noches. Adelante, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Presentación, doctora Maru, doctor Icaza, acerca de estos datos duros que nos presentan. De la misma manera son dolorosos, ya que vivimos en un país donde la educación física es importante solamente en el discurso, más no en los hechos. Mi pregunta sería, ¿qué hacen los diferentes colegios de educadores físicos que tenemos en el país, que son bastantes, y las diferentes instituciones que se dedican a presentarnos estos problemas tan fuertes que tenemos, para acercarse a la autoridad pertinente y tratar de lograr y de empezar una revolución dentro de nuestro país hacia nuestra querida educación física y hacia la importancia de la situación tan difícil que viven nuestros niños en la cuestión del desarrollo de su motricidad? Es cuanto, gracias. Gracias. Le voy a responder en la parte que nos corresponde a nosotros como Colegio Colimense, Colegio Mexicano de Educadores Físicos, Consejo Mexicano de Educación Física y Consejo Mexicano de Educación Física COMEXEF. En particular en los colegios hemos hecho algunas propuestas, hemos llevado propuestas a las diferentes dependencias. Como les mencionaba hace rato, no han sido respondidas nuestras propuestas. Presentamos una propuesta de un Sistema Nacional de Educación Física, presentamos la propuesta de un modelo de educación física, pero lamentablemente han sido oídos sordos, no hemos tenido ninguna clase de respuesta, y por eso mencionaba yo que tenemos que ir preparándonos para el nuevo sexenio, porque en pues están cerradas las puertas, como ya
lo hemos podido observar. Y así como nosotros, estoy seguro que algunos otros colegios, algunos otros consejos, algunas otras organizaciones están haciendo lo suyo, pero como bien decía la doctora Maru, necesitamos hacer un trabajo coordinado, unificado entre todos y presentar ese frente común para ver si de esta manera podemos ser escuchados. Entonces, se están publicando investigaciones, aunque son muy precarias, hemos de reconocerlo. Por ahí hay una frase precisamente que mencionó la doctora, ahí se me fue el nombre. Claro. No, la que hizo los informes del estado del conocimiento. Ah, Patricia Ducua. Ah, No, esta Rose Rose Eisenberg, sí. Rose Eisenberg. Rose Eisenberg, que dice que la educación física está en un estado precario. Y sí, lamentablemente tenemos que aceptarlo, pero no es porque queramos estar en ese estado, sino porque la parte oficial, como bien decían, solamente utiliza la educación física como una herramienta política, no como una herramienta pedagógica. Y bien decía la doctora Maru, en la medida en que nosotros fundamentemos y argumentemos con las bases más sólidas posibles, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del conocimiento científico, en esa medida es como vamos a poder ir llegando a convencer a estas autoridades. En el campo de las neurociencias ha sido uno de los que mayores aportaciones nos han dado para el caso de la educación física, porque todo aquello que nosotros sabíamos por intuición en algunas ocasiones, hoy está demostrado plenamente a través de las neurociencias. Entonces, eso es lo que tenemos y que lamentablemente pues la autoridad no se ha interesado, pero tenemos que seguir insistiendo, no hay otra. Adelante, doctora Maru. No, yo en mi caso acabo de invitar a la subsecretaria de Básica. Tuvimos la oportunidad en la institución donde trabajo de que se presentara para presentar, es una universidad privada, yo creo que ella pensó que no había ningún problema, ¿verdad? Que estaba en un territorio muy estéril, en el Muy light. muy light, ¿no? Entonces, pues no, pues se encontró con, bueno, mi universidad yo creo que se precia de buenos académicos, creo que tiene buenos académicos, y bueno, en el caso de una servidora, la invité al Congreso de Investigación en el territorio de la Cámara de Diputados, que se presentan ahí algunas propuestas académicas, porque pues mi territorio siempre es en el proceso de ponencias, de cosas formales en educación. Entonces, lo que yo hago, maestro, es nunca perder la oportunidad para decir directamente a la autoridad qué pensamos, qué sentimos y dónde nos estamos mirando, ¿no? Y lógicamente a veces no es un discurso cómodo para muchos de ellos y bueno, pues se andan comprometiendo, ya andan diciendo, pues yo aprovecho cuando ellos se comprometen y ahí está la invitación, ¿no? Ella decía que quería que la invitara, pues ya está invitada, ¿no? Si en algún momento la escuchan que diga, nadie me ha dicho qué pase con la educación física, aquí está la doctora María Eugenia Reyes Jaramillo, que se dirigió a ella personalmente para hacerle la invitación, ¿no? Entonces, porque luego así dicen, nadie me dijo, nadie me invitó, no estoy enterado. Entonces, pues eso también. Entonces, yo creo que es bien importante. Yo creo que si estas instancias nos escuchan, nos miran, nos oyen, a lo mejor aperturamos un poquito de la percepción que tienen de este gremio, de quiénes somos. Y curiosamente, fíjense, en lo de la nueva escuela mexicana se lograron algunas modificaciones muy importantes, pero que en la práctica no han podido aterrizar. Desde las modificaciones al tercero constitucional, que habla de la educación física, desde las modificaciones a la Ley General de Educación, que se supone que ahí mismo dice que se debería dar diario la educación física, pues lamentablemente en los hechos esto no se da. Y como bien lo decía la doctora Maru, necesitamos que se tenga ese nuevo campo formativo que sea de la educación física, porque este campo formativo de la salud, pues como que no está siendo el más adecuado para todo esto. Y también lo mencionábamos hace rato, necesitamos una organización, un organismo que sea específico para educación física para que dicte estas políticas públicas de las que hemos estado hablando en este momento. Pues sí. ¿Alguien más?
¿Algún otro comentario? Aprovechense antes de que nos corten el Zoom. Bueno, pues también tenemos la actividad en puerta sobre el comité científico, profesores, ahí si lo quieren compartir, de ayudarles a elaborar escritos académicos, ponencias y ensayos que puedan ser susceptibles de ser validados en revistas, lo que le han llamado de revisión ciega de pares. Y bueno, vamos a trabajar en el terreno de este mes de la educación física, pues un pequeño tallercito para ayudarles a elaborar este tipo de materiales que luego pues nos rechazan porque no sabemos cómo elaborarlos, ¿no? Entonces, el doctor Oscar y yo estaremos trabajando esta propuesta. Tan cordialmente invitados por ahí, quien quiera aprender un poquito sobre este tema de hacer sus escritos de corte más formal. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Pues no, yo creo que entonces agradecemos mucho y de mi parte muchísimas gracias por el espacio y la escucha y la voz que permiten ante esta experiencia que es eminentemente académica, ¿eh? Y en el tema de buscar las mejoras para los niños, adolescentes y adultos que formamos parte de este tema de movernos, ¿no? De hacer, de ser y estar con lo que somos, que es este cuerpo maravilloso del que estamos dotados. Y fundamentalmente agradecer a FIEPS México, al doctor Julio López, al maestro Carlos Alapa, a la maestra Norma, a todos los que nos abren unos espacios precisamente para promover y difundir la educación física. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.